Damos la bienvenida a la doctora Nora Lustig, profesora de Economía Latinoamericana y directora fundadora del Commitment to Equity Institute en Tulane University en Nueva Orleans. También es Senior Fellow no residente de la Brookings Institution en el Centro para el Desarrollo Global y el Diálogo Interamericano en Washington, D.C. También se encuentra con nosotros la licenciada Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Igualmente damos la bienvenida al doctor Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Damos la bienvenida también al doctor Julio Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y por supuesto a nuestra moderadora, la maestra Sofía Ramírez, directora general de México ¿Cómo vamos? Dando inicio pues con el panel titulado Impactos sociales de la pandemia COVID-19, cedo la palabra a la moderadora, la maestra Sofía Ramírez. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por seguir aquí. Ha sido una mañana muy interesante, con información sumamente útil. Creo que han cubierto una agenda económica muy amplia y ahora toca hablar sobre los impactos de la pandemia del lado social, que además no deja de ser una hoja de los dos lados. La economía y el progreso, el desarrollo van de la mano y no podemos separarlos. Entonces, creo que el día de hoy tengo además el honor de estar en una mesa de mis mentores y mis maestros, que además nos acompañan en México ¿Cómo vamos? En más de una función. Aquí tengo a una de mis consejeras. Muchas gracias, Edna. Empiezo presentándote a ti, directora general de México Evalúa. Por razones de tiempo, creo que Nora Lustig va a tener que ser la primera en hablar. Entonces, te ofrezco una disculpa. Nora, muchas gracias por acompañarnos también. La doctora Nora Lustig tiene una agenda muy interesante en identificar los determinantes de la pobreza y la desigualdad. Y bueno, pues con ella empezamos con la pregunta que es obligada. Vemos después de la pandemia que el crecimiento económico está estancado, pero incluso desde antes. La recuperación no ha sido con la intensidad del rebote que esperábamos y por supuesto que eso tiene un impacto muy específico en el caso mexicano. Nora nos va a compartir información pues comparada que va a servirnos de marco para el resto de la discusión. Adelante, Nora. ¿Nos escuchas, Nora? No te preocupes, todo el mundo de repente pierde el botón del mute. Perdón, más bien no oí, así que no sé cuándo me tocaba a mí. ¿Me toca ahora a mí? Sí, te toca a ti. Decíamos que tu agenda de investigación en materias de desigualdad y pobreza es muy comprensiva y va a ser particularmente útil en el resto de la discusión, entonces me encantaría que pudieras empezar compartiéndonos tu información. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias al INEF por haberme invitado a este distinguido panel con colegas con los que he compartido distintas iniciativas a lo largo de la vida. Y muchas gracias, Sofía, por ser la moderadora. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya aclaré que debido a mis compromisos docentes no me voy a poder quedar para todo el panel. Y lo que voy a hacer más bien es una panorámica muy rápida sobre los efectos en un contexto comparativo, no solamente enfocándome a México. Y esto yo creo que va a ser muy útil para que después los colegas que trabajan específicamente sobre México abunden en los temas en particular. Voy a compartir pantalla, Sofía, para mostrar Adelante, Nora. Muy poquito no es una presentación larga, pero creo que puede ayudar para enfocar más los temas. Entonces, la primera que quiero compartir es que, bueno, la pandemia pertenece al grupo, a la categoría de shocks sistémicos que tienen como una característica importante, es que además de los efectos de corto plazo y digamos, efectos grandes en el corto plazo, puede tener efectos muy importantes en el mediano y largo plazo. El caso específico de la pandemia, uno de los componentes que nos preocupa en particular, además de los efectos en el corto plazo sobre la desigualdad y la pobreza monetaria,
es el efecto que va a tener sobre la acumulación de capital humano, específicamente a través del efecto que el cierre de escuelas tiene sobre la cantidad y calidad en que la gente puede acumular conocimiento. Esto tiene como consecuencia, y esa es la preocupación que quiero dejar sentada, y después yo sé que en particular Roberto Vélez va a compartir datos sobre México que todavía son más espeluznantes que los que yo tengo. Esto tiene como consecuencia el hecho de que no solamente tenemos que enfrentar la desigualdad y la pobreza monetaria en el corto plazo, para lo cual políticas de mitigación a través de las transferencias monetarias pueden funcionar. Si bien en México ese instrumento no fue utilizado, desafortunadamente, en el largo plazo, las transferencias en un contexto de la pandemia, donde hay cierre de escuelas, o sea, no es porque la gente no quería mandar a sus niños a la escuela, sino porque no había escuelas disponibles, el efecto sobre el capital humano puede tener como consecuencia una reducción en la movilidad intergeneracional, un incremento en la desigualdad de oportunidades y dependiendo de la escala, de hecho, puede también traducirse en un incremento importante en la desigualdad de los ingresos laborales, lo cual significaría un retroceso importante a los avances que se dieron en América Latina en los años, la primera década de este siglo. Por eso también hay que pensar en la política de mitigación en el ámbito de educación sobre todo y también salud. Obviamente la salud también es fundamental en el contexto de la pandemia, pero yo me voy a enfocar al efecto de corto plazo sobre la pobreza monetaria y en el mediano plazo sobre la educación. En términos de la pobreza en el corto plazo, nosotros hicimos una investigación que compara a los impactos de la pandemia en el 2020 sobre la pobreza antes y después de la expansión de la asistencia social en los 4 países más grandes de América Latina, de Argentina, Brasil, Colombia y México. Y lo que ven ustedes ahora, las barras azules, son la pobreza, la incidencia de la pobreza medida con la línea de pobreza nacional de cada país y las anaranjadas con una línea internacional de $5.50 diarios en poder de paridad de compra del 2011. Las anaranjadas son incidencias comparables entre países porque tienen la misma línea de pobreza. Entonces, ¿cuáles son los resultados interesantes que encontramos de esta investigación y que después fueron constatadas también con los datos duros que fueron saliendo para algunos países? Y es que en aquellos en que se implementaron una expansión importante de las políticas de asistencia social, o sea, las transferencias monetarias crecieron, la incidencia de la pobreza fue menor a la que hubiera sido en ausencia de estas. O sea, por ejemplo, si ustedes ven el caso de Argentina, la incidencia con la línea de pobreza nacional hubiera subido de 35 a 43%, con las políticas de mitigación que involucraron expansión de programas existentes y nuevos programas, el incremento se contiene a ser de 40.7%. En el caso de Brasil se dio una cosa hasta, digamos, en cierto sentido inusitada, porque tanto expandieron las redes de protección social en el corto plazo que, de hecho, tanto la incidencia de la pobreza como la desigualdad fue menor en el 2020 que en el 2019. No sostenible, pero fue una expansión masiva de las transferencias en el corto plazo en el caso de Brasil. Entonces la contención del impacto en el corto interesante que aprendimos de los casos de Argentina, Brasil y también de Colombia, Brasil sobre todo fue notorio, es que se pudo incorporar a la población que está en el sector informal y que no estaba siendo beneficiada tampoco por las transferencias monetarias de Bolsa Familia. La preocupación siempre era cómo llegar a esa población, dado que no están en los registros ni de la Seguridad Social formal, ni tampoco en los registros administrativos de programas de transferencia como Bolsa Familia,
pues Brasil pudo hacerlo, tenía cierto tipo de registros en línea y llegaron a más de 60 millones de personas en un lapso muy corto, con transferencias muy generosas. Contrasta México, que para mí sigue siendo un misterio, por qué no fueron expandidas ninguna de las programas existentes o se introdujeron nuevos programas, fue muy pequeña la respuesta en ese sentido, y por lo tanto resulta que ese país en donde la pobreza de los cuatro grandes se incrementó más porque no hubieron estas políticas de mitigación. Entonces, esto es la historia de corto plazo y cómo se ubica México en el contexto comparativo con sus pares en América Latina. Respecto al efecto de mediano plazo, a nadie le ha ido bien. Nosotros hemos hecho un análisis sobre el efecto que el cierre de escuelas puede tener sobre la probabilidad de completar la escuela secundaria dependiendo de la educación de los padres. Y aquí estoy presentando resultados para todos los países de América Latina, antes y después de la pandemia, y para hogares de niños que viven en familias donde los padres tienen menos de educación secundaria o familias en donde tienen educación secundaria completa o más. Antes de la pandemia, las barras son las que son en rosa y en verde claro, son para antes de la pandemia, y las de rosa son cuál era la probabilidad de completar la escuela secundaria para los niños que viven en familias con niveles de educación bajo, y el verde claro para los que tienen padres con mayor educación. El rojo y el verde oscuro es lo que pasa después de la pandemia. Lo que pueden observar ustedes es que en todos los países la caída para los niños que viven en hogares donde los padres tienen educación secundaria o más es pequeña. Esto depende del acceso a conectividad y sobre todo también de la capacidad que pueden tener los padres con más educación de responder a las necesidades de los niños. Por supuesto, también depende de la política general de los países en relación a haber puesto a disposición, tanto en línea como no en línea, la posibilidad de continuar la escuela una vez que la cerraron para hacer frente a la pandemia. Pero el elemento central que diferencia a lo que pasa con los niños desaventajados y los niños en familias con padres de alta educación es la conectividad y la posibilidad de tener acceso a la mentoría de padres con mayor nivel de educación. El caso de México, como pueden ver, la brecha era grande antes de la pandemia, pero después de la pandemia crece en 20 puntos porcentuales. Estas son las flechas que estoy mostrando que indican qué es lo que pasa después de la pandemia entre niños que están en hogares con padres de baja educación y niños que están en hogares con padres de alta educación. Es decir, la probabilidad de completar la escuela secundaria, en el caso de México, para niños en familias de nivel socioeconómico bajo, que era alrededor de 45-50% antes de la pandemia, baja a alrededor del 25%. Esto es para nosotros uno de los elementos clave a atender con políticas públicas y también con acciones por parte de todos los actores de la sociedad. No se va a resolver solamente con intervenciones del gobierno, se va a requerir también que el sector privado empresarial, así como también las fundaciones intervengan y las organizaciones de la sociedad civil intervengan para hacer tomar una serie de iniciativas para compensar, para remediar lo que significó este golpe tan fuerte como es el cierre de escuelas, si es que queremos evitar que ocurra eso. Porque ¿qué significa esto? Fíjense que este es el promedio de América Latina y la evolución por cohorte de nacimiento de la probabilidad de completar la secundaria a lo largo, la preparatoria, perdón, secundaria se usa en algunos países y en México sería la prepa,
para niños de bajo nivel de bajo nivel socioeconómico es el rojo, y para niños de alto nivel socioeconómico es el verde. Como ven ustedes, la brecha esa venía disminuyendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los niños que han nacido en la cohorte de principios de los 2000, que son los que están en la escuela cuando acechó la pandemia y son los que vivieron el cierre de escuelas? Pues aquí les muestro lo que puede pasar. Según nuestras estimaciones, el cierre entre las brechas se hubiera continuado, esas son las líneas punteadas, pero a raíz de la pandemia empieza a abrirse otra vez. Y puede llegar a ser de un incremento de 15 puntos porcentuales esta brecha. Significa esto que, de hecho, los niños nacidos en la cohorte de principios de los 2000 estarían logrando la probabilidad de graduarse de la preparatoria niveles similares a lo que vivían los niños nacidos en los años 60. O sea, el retraso puede ser brutal. ¿Y qué significa esto? Puede significar que la composición de la fuerza de trabajo en todos nuestros países, incluyendo México, sea tal que la proporción de personas, de trabajadores con niveles más bajos de educación crezca. Esto a su vez tendrá efectos sobre la productividad y el crecimiento, y también significará que la desigualdad del ingreso laboral aumentará, porque la brecha entre salarios de gente con más educación y menos educación probablemente vuelva a aumentar. He ahí la importancia de políticas públicas y de acciones por parte de todos los actores de la sociedad para evitar que esto ocurra. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha acciones que remedien el efecto tan brutal que ha tenido la pandemia, pero tiene que hacerse ya. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora, sobre todo porque nos regalaste 10 minutos más de tu tiempo después de que habíamos platicado que ya tenías que irte. Perdón al resto de los participantes en el panel, Nora ya no va a regresar para las siguientes 2 rondas. Entonces, de aquí me brinco directo con Edna Jaime, que era justo lo que yo quería decir hace un rato. Quería presumir que ella había sido recientemente condecorada con la Legión de Honor de Francia por su labor a lo largo de los últimos 30 años. 30 años de activismo, de diagnóstico, de revisión de las finanzas públicas. Vaya, muchas felicidades primero que nada. Retomando los datos tan crudos que nos muestra Nora, donde está diferenciando el impacto de corto plazo en conteo de gente que no tiene suficiente comida o que no tiene una situación agradable de vida y por lo tanto se le clasifica en algún tipo de pobreza, con esta pobreza de largo plazo, ¿cuáles son, en 3 ideas, tu diagnóstico de qué está pasando ahorita en México tras la pandemia, sobre todo a la luz de que no estaban bien las cosas antes, pero ahora sí están mucho peor? Sofía, muchas gracias. ¿Me escucho? Sí. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todos ustedes esta mañana. Soy Edna Jaime, directora de México Evalúa, y efectivamente llevo muchísimos años en sociedad civil haciendo análisis de política pública, intentando desde ese espacio mejorar pues, la gestión del gobierno, hacer que sus intervenciones generen valor para todos. Miren, después de escuchar a Nora Lustig, creo que todo está dicho. Yo lo que quería presentarles como una preocupación muy profunda es que la pandemia nos puede estar cambiando para siempre si no hacemos cosas oportunas y correctas en este momento. Nos puede estar cambiando para siempre, tal como lo presentó Nora, pues la pandemia tuvo efectos para bien y para mal, unos que se están manifestando en el corto plazo y otros que no los vemos, pero que tienen implicaciones profundísimas para la gente que padeció de los estragos de esta pandemia. En el corto plazo ya lo vimos, nos lo presentó Nora Lustig, un incremento en la pobreza, y seguramente los panelistas que seguirán van a ahondar en eso. Pero yo quiero enfocarme en los efectos de largo plazo, en lo que esta pandemia implica para México, para el mundo, en las tendencias que inaugura, en lo que vamos a poder aprovechar y en donde nos vamos a quedar fuera. Es muy preocupante que se estén abriendo las brechas en materia
educativa. Lo dijo Nora, pero lo han dicho estudios del Banco Mundial, los niveles de aprendizaje fueron profundamente afectados. ¿Y saben quiénes padecieron más? Los niños y los jóvenes de familias más pobres. Ya lo dijo Nora Lustig, ellos no tienen conectividad eficiente para ponerse al día con la educación en línea, pero tampoco padres que puedan ser mentores. Los pronósticos son bien fuertes si no se hace nada. La pérdida de aprendizaje medida por el puntaje promedio de la prueba PISA, por ejemplo, son sustancialmente mayores para estudiantes, las pérdidas de aprendizaje, perdón, son mucho más marcadas para estudiantes pobres que para ricos. La generación actual de estudiantes, tal como lo dijo Nora Lustig, de menores ingresos pueden estar retrocediendo hasta 50 años. Ese rezago, si no lo trabajamos hoy en los siguientes años, no lo vamos a superar. Porque ¿qué es lo que nos mostró esta pandemia? Aceleró la economía digital, este otro mundo paralelo. Tenemos nosotros una interacción física ahorita, Sofía, pero también tenemos interacción virtual, y todo ese mundo virtual y digital, todos esos componentes se están articulando y se está acelerando ese proceso, y quiero decirles que no estamos preparados para seguirle el paso. Entonces se incrementó la brecha. Si no hacemos nada, mi preocupación profunda es que no podamos resolverla ya. Que si en los próximos años no trabajamos en hacer intervenciones efectivas en el tema educativo para pues equilibrar oportunidades, entonces vamos a estar pues confrontando un escenario de profunda desigualdad, de brechas que se van a ir ampliando, de menores oportunidades para estas personas, y entonces pues la dualidad que marca el país y que marca distintas regiones también del territorio nacional se va a acentuar. Esto que nos explicó Nora para el tema educativo también está sucediendo en el tema de salud. Bueno, para concluir con el tema educativo, decirles que en México ni siquiera tenemos un proyecto de evaluación diagnóstica. No sabemos qué estragos tuvo el confinamiento sobre los niños y niñas que toman el servicio de educación pública. Es gravísimo que ni siquiera tengamos claro dónde estamos parados. En el tema de salud es igualmente preocupante, lo decía Nora Lustig, los efectos de largo plazo tienen que ver con capital humano. Capital humano que define las oportunidades de una persona, pero también define las posibilidades y la frontera de posibilidades de una economía. En temas de salud tenemos información sistematizada que se ha estado analizando y vemos que ha habido pérdidas en el IMSS de 8.7 millones de citas médicas. De marzo, en el lapso de un año, 8.7 millones de pérdidas de citas médicas, no se hicieron trabajos de diagnósticos de cáncer, se cayeron 2/3 las consultas de diagnóstico para cáncer de mama y cervicouterino, cayeron en 1/4 la vacunación no COVID para los niños de este país y como les decía, 8.7 millones de citas médicas dejaron de realizarse. Si no hacemos algo para cerrar esta brecha en los próximos años, esta pandemia habrá dejado una huella muy profunda. Y como los decía, no podemos todavía imaginar lo que el confinamiento provocó sobre las historias personales, pero también sobre la historia y el devenir de este país. Entonces, creo que es importantísimo reactivar los servicios médicos para padecimientos no COVID y, por supuesto, establecer un diagnóstico de cómo están nuestras niñas y niños en materia de aprendizajes, porque sabemos que hubo un aprovechamiento diferenciado a causa de la pandemia. Decirles que por lo menos en el 2022, en el presupuesto aprobado, no se reconocen estas realidades. Qué fuerte que digas que en pleno 2022 no hayamos reconocido de dónde veníamos, pero además dónde estamos. Entonces, no hay recursos, hay un 15% más para gastos de salud. Okay.
Buena parte va para todavía atención COVID. No hay suficiente transparencia, pero no se están reconociendo, Sofía, estos rezagos y este momento crítico definitorio que si no se atiende puede marcarnos para siempre. Ay, que hasta ahorita no estamos muy alegres, ¿verdad? A ver, recapitulando, las 8.7 millones de citas médicas que no se han realizado. En el IMSS. En el IMSS, solamente en el IMSS. Lo que nos da cuenta es que hay, por un lado, el incremento en el deterioro de la calidad de vida de un montón de adultos que se van a morir de enfermedades prevenibles. Y eso lo reporta el INEGI en su cálculo de exceso de mortalidad de casi el 43% adicional a lo que se esperaría que hubiera habido si no hubiera habido pandemia. Y ojo, aquí no solamente estamos hablando de muertos que tienen que ver con el COVID directamente, sino con el deterioro de la salud, sobre todo de personas de menores ingresos y con menores capacidades de solventarlo por fuera del sistema de salud pública. Hay un documento muy interesante de Barceo, Gerardo Esquivel y otros académicos que recientemente está publicado que indica que las personas del 10% más pobre se mueren 5 veces más por COVID que las personas del 10% más rico. Ojo ahí, esto es de largo plazo. Y con esto me brinco a la parte de las brechas. Hemos visto en distintas mediciones, lo pueden medir con los datos de Nora Lustig a partir de la imposibilidad de la gente de menores ingresos y menor educación de acabar la educación secundaria, sobre todo después de la pandemia. Lo podemos escuchar a través de las brechas que nos está mencionando Edna, las digitales que van a estar brutalmente posicionadas como una de las principales causas de retroceso en progreso social, o lo podemos medir en movilidad. Y ahí es donde me gustaría que Roberto Vélez nos diera en 5 minutos 3 ideas sobre por qué la movilidad social es algo que no existe en México, por qué es tan difícil brincar de estrato socioeconómico y sobre todo por qué no avanzamos todos, ¿no? Roberto, te agradezco por estar por aquí. Roberto es maestro en economía y es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, ¿andas por ahí? Gracias, Sofía. Aquí estoy. Okay. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ahí estás. Aquí estoy. Bueno, antes que nada, agradecer al IMEF por la invitación, agradecerte a ti, Sofía, por moderar la mesa. Estoy encantado de la compañía que tengo en este panel. Edna, Julio, José Nabor, y bueno, Nora ya se nos fue, pero ya sabe que también la estimamos mucho. Mira, Sofía, voy a aprovechar la presentación de Nora para ponerle números a la problemática mexicana, ¿no? En particular en la dimensión de educación. Comentaba ahora Edna sobre esta ausencia de diagnóstico sobre la situación en el caso mexicano. Y también, Edna, comentabas este tema sobre las diferencias regionales, ¿no? Entonces, en realidad, aquí lo que tenemos en México es, ¿de dónde partimos? Partimos de una situación de movilidad social baja, ¿no? Es decir, las posibilidades de ascenso social desde la base de la escalera socioeconómica son muy diferenciadas, no únicamente entre hogares, sino también entre regiones. Eso no hay que olvidarlo. Y entonces, partiendo de ahí, la pregunta es, ¿qué sucede en términos le voy a llamar pronóstico, o más bien estimación, con relación a la dimensión educativa, que ya ha mencionado Nora y que también Edna comentó? Y ahí nosotros lo que hicimos en un trabajo reciente con Luis Ángel Monroy Gómez Franco y con Luis Felipe López Calva, fue aprovechar justamente esta encuesta que nosotros levantamos cada 6 años de movilidad social intergeneracional para poder calcular, ¿no?, el choque en términos de aprendizaje escolar. Estimado en términos de número de años equivalente al aprendizaje, al costo en términos de aprendizaje escolar. Y entonces ahí lo que hicimos fue, en primer lugar, seguir el trabajo que nos estaba presentando Nora hace ratito, hace un momento. Y lo que hicimos fueron 2 adecuaciones. Una, Nora y sus coautores trabajan sobre los recursos de los hogares de origen de los niños en términos de capacidad, de nivel educativo de los padres, ¿no? Nosotros a eso también le agregamos la capacidad en términos de recursos económicos. Esa es una primera variante que incorporamos. Y la otra que hacemos es
no solamente nos quedamos en la estimación de corto plazo, sino que para hacer la estimación de largo plazo, que a final de cuentas es la que va a tener este impacto intergeneracional, tomamos en cuenta lo siguiente. Cuando regresamos a la escuela, no podemos asumir que se puede regresar a un business as usual, como antes, ¿no? ¿Por qué? Tú tienes un mapa curricular y en los extremos, ¿qué te puede suceder dentro de un grupo? Por un lado, vas a tener personas en el grupo que están muy por debajo de la posibilidad de aprender ese mapa curricular, ¿no? Y potencialmente puedes tener personas que estén muy por arriba del mapa curricular y que tampoco van a aprender nada porque pues ya van sobrados, ¿no? Entonces, si nos concentramos en los primeros, en los que no tienen posibilidad de converger, dado que ya se quedaron muy atrás, entonces la pérdida no se pueden nivelar y eso lo van a acumular en el tiempo. Entonces, esa es la segunda variante que nosotros incorporamos. Ahora, ¿qué significa eso en términos de costo en aprendizaje escolar? Manejamos 3 escenarios. Un extremo es eficacia perfecta del modelo a distancia instrumentado por el gobierno. Y el otro extremo es ineficacia total, ¿no? Si nos concentramos en los 2 extremos y pensamos a nivel nacional, el costo de aprendizaje escolar se mueve a nivel nacional entre arriba de 1 año y hasta arriba de 2 años. ¿Qué significa eso? Que cuando un niño llega a tercero de secundaria, haga un examen estandarizado, se lo apliquen, el resultado que va a sacar en comparación con lo que sacan los niños de ahora, de antes de la pandemia, va a ser eso, el equivalente de 1 a 2 años por debajo de ese resultado, ¿no? Ahora, la tercera variante que nosotros incorporamos, porque tenemos los datos para poder hacerlo, es la desagregación regional para 5 grandes regiones del país. ¿Qué significa esto? Tomamos en cuenta que las regiones tienen capacidades diferenciadas, por ejemplo, una cosa que mencionaba Nora, en términos de conectividad, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, la diferencia es muy variada, es muy heterogénea en términos regionales. Entonces, les había dicho que a nivel nacional, dependiendo de la eficacia del modelo a distancia, la pérdida en términos de aprendizaje escolar se mueve entre arriba de 1 año y arriba de 2 años. Esto, cuando lo vemos a nivel de la región sur, se mueve de casi 2 años bajo eficacia total hasta prácticamente 3 años de pérdida en aprendizaje escolar, ¿no? De nuestras 5 grandes regiones, la mejor equipada es la del centro, donde el rango se mueve entre más o menos 1 año y 1 año y medio de pérdida en aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, cuando incorporamos todas estas cosas, es decir, diferencias en recursos económicos por parte de los hogares, diferencias en capacidades regionales en términos de infraestructura y diferencias al interior de los grupos escolares en cuanto a posibilidades de converger al promedio de la mapa curricular establecida, resulta que el costo de largo plazo es muy importante, ¿no? Y este costo se traduce, como también lo comentó Nora, en implicaciones de mercado laboral para la siguiente generación, ¿no? Es decir, va a tener impactos en salarios, puede tener impactos importantes en desigualdad y obviamente tiene un impacto intergeneracional en términos de movilidad social potencialmente brutal. Creo que uno de los grandes hallazgos del estudio que está citando Roberto es justamente la importancia, o más bien la medición, indica que entre más lejos del sureste estés, mayor probabilidad tienes de que tengas movilidad social en tu vida. Eso por sí mismo es una tragedia, porque nos regresa a las brechas de las cuales hablaba Edna y nos deja en esta sensación donde, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces yo le doy la palabra ahora al doctor Julio Santaella, a quien me da mucho gusto tener aquí. Él es doctor en Economía por UCLA y, por supuesto, es presidente del INEGI y tiene una amplísima experiencia en otros lugares dentro del propio gobierno, como Secretaría de Hacienda y Banco de México. Entonces, creo que Julio nos puede dar una perspectiva global, pues un poco retomando todo, ¿no? La parte salud, educación, ingresos. Adelante, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por esta oportunidad de estar
en esta Convención Nacional del IMEF, gracias al IMEF. Es un placer y un honor estar aquí con tan distinguidos panelistas, con Nora, con Edna, con Roberto y con José Nabor. Creo que la sesión que tenemos ahora sobre impactos sociales es una continuidad de la mesa anterior, donde estuvimos revisando los temas económicos. Y viniendo del INEGI, pues lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para ilustrar con datos, que es algunos de los principales elementos que van a colorear muchos de los puntos que ya hicieron los participantes anteriores, en este caso Nora, Edna y Roberto, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver con la temática general de salud y el indicador más claro es la mortalidad. La pandemia pues tuvo un impacto fuertísimo sobre la mortalidad del país. Por primera vez el año 2020 superamos más de 1 millón de defunciones registradas en el año. Fue un brinco total. Y por supuesto, en caso de pandemia, pues no es sorprendente que hayamos tenido un exceso de mortalidad del 43% que ya citabas tú, ¿no? Evidentemente, la presencia de la COVID pues es fundamental en este caso, se convirtió en la segunda causa de muerte, primera para los hombres, y de esto pues ha proseguido en el 2021. En el 2021 afortunadamente tenemos ya un esquema y un progreso importante en materia de vacunación, pero de cualquier manera ya tenemos indicación de que ha continuado el exceso de mortalidad. Los datos en los que el INEGI trabaja con la Secretaría de Salud apunta a más de 620,000 personas y los datos que el INEGI publicó para el primer trimestre ya nos dan un dato importante que la mortalidad sigue siendo elevada. Y esto nada más es la puntita del iceberg de lo que está ocurriendo en materia de salud en términos generales. En materia de educación, haciendo el punto, estos datos vienen de la encuesta de COVID-ME Educación, COVID-ED. Aquí tenemos identificados que en el ciclo escolar 19-20, es decir, antes de la pandemia, 33,5 millones de estudiantes entre 3 y 29 años estaban inscritos en ese ciclo escolar y esto cae a 32,9 millones en el siguiente ciclo escolar, ya con la pandemia, el ciclo escolar 2020-2021. Ahí señalado en rojo tenemos que 5,2 millones de personas en este rango de edad de 3 a 29 años no se inscribieron al ciclo escolar por motivos de COVID o por otras razones fundamentalmente económicas, ¿no? Lo cual pues señala el impacto en capital humano que ya mencionaban Nora, Edna y también Roberto. Esto independientemente de que a pesar de que se reporta que hay muchas personas que concluyeron el año escolar, 30 millones en el año escolar previo, pues no sabemos nada de la calidad, porque como decía Edna, pues no tenemos un diagnóstico, se extinguió el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, así que estamos en una ausencia de información. Reportó el INEGI, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, tuvimos reducción en los ingresos del 90% de todos los hogares en nuestro país. Afortunadamente el único que no cae es el decil de menores ingresos, que se mantuvo relativamente constante. La contrapartida de esta caída de los ingresos es una caída en prácticamente todos los rubros del gasto del hogar, con única excepción importante, que es el gasto en salud, que crece 40%, como ya Mariana lo comentaba en el panel anterior, pero tenemos caídas importantes en educación y esparcimiento que nuevamente van en la misma dirección del impacto sobre el capital humano. En términos de mercado laboral, David Kaplan dio una panorámica muy general, pero aquí lo que veíamos es en el periodo más álgido del cierre de la actividad económica de abril a julio del 2020, las encuestas telefónicas que levantó el INEGI, pues teníamos entre 10 millones como máximo hasta 6 millones de personas que no podían trabajar todo el tiempo que querían. La pandemia limitó la oferta laboral de manera importante y además
hubo reporte muy importante de disminuciones en los ingresos que estaban recibiendo las personas durante este periodo. Resumiendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, tenemos una actividad económica medida por el Producto Interno Bruto que estaba estancada en el 2019, se colapsó materialmente en el 2020 con el cierre de la actividad económica y la pandemia, y luego tuvimos un rebote en los siguientes 3 trimestres para luego básicamente regresar a una senda de crecimiento muy bajo. El Producto Interno Bruto que se estima en el tercer trimestre del 2021, pues es muy similar al que observábamos 5 años antes, lo cual nos habla del retroceso de las posibilidades económicas que tiene la economía mexicana y los hogares consecuentemente. Añadamos a eso un esquema donde tenemos un repunte inflacionario, principalmente y más preocupante de la inflación subyacente que impacta de manera severa el poder adquisitivo de los distintos hogares, pero es claramente regresivo. En materia de ocupación y empleo, a pesar de que tenemos ya muchos indicadores que han regresado a niveles previos, tenemos 2 que a mí me preocupan en lo particular. La tasa de participación laboral no está regresando a los niveles que teníamos antes, y esto refleja una brecha de género muy importante porque las mujeres siguen sin poder regresar a la oferta laboral y al empleo, ¿no? Y esto está derivado en muchas circunstancias por una situación de necesidad de los cuidados del hogar. Y otro tema que es la subocupación, ya lo mencionaba David, es parte de esta brecha laboral. Muchas personas no pueden trabajar lo que hubieran querido. ¿Qué está pasando con la actividad empresarial? El INEGI reportó que de mayo de 2019 a septiembre de 2020, 1 millón de establecimientos o de negocios desaparecieron, y esto claramente coincide con el periodo de la pandemia. Se crearon 619,000 en ese lapso, pero tenemos una pérdida neta. Además, los que se crearon eran de menor tamaño y ocupaban menores número de empleados, por lo tanto, pues tuvimos un impacto allí muy económico. Y recientemente el INEGI también dio a conocer un estudio sobre la clase media, muy complicado, donde básicamente utilizando los niveles y patrones de gasto del INEGI, pues estimamos que hay un retroceso en el número de hogares que tenían una patrón, una similitud de estrato de clase media, de tal manera que estamos retrocediendo 10 años en esa materia. Y no quiero dejar de mencionar el tema del crimen, ¿no? Y aquí solo un indicador, los homicidios que se han registrado después de un crecimiento muy severo del 2014 al 2018, pues estamos básicamente estancados entre 36,000, 37,000 homicidios al año, lo cual nos habla que no tenemos realmente todavía un avance importante en materia de seguridad pública, como se destacó previamente. Yo lo voy a dejar ahí por este momento, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Julio. Qué fuertes cifras para cerrar. Me voy a brincar la parte de violencia, que no deja de ser uno de los temas más importantes, pero como bien mostrabas, estamos en una meseta. Si quieres ver el vaso medio lleno, es bueno, pues no estamos aumentando. Si lo quieres ver medio vacío, es justamente estamos en una meseta y no está disminuyendo. Pero me gustaría retomar la parte de informalidad, la parte de subocupación, la parte del género asociado, porque obviamente las mujeres pues, no solo nos morimos en menor proporción, sino que también tenemos más roles asociados a crianza, y por tanto el mercado laboral pues, no nos está reabsorbiendo en la misma proporción que a los hombres. 1, 2, las mujeres ganamos menos en promedio, ya ganábamos menos antes de la pandemia, entonces en una decisión del hogar racional, pues quién sale a trabajar, quién gana más, ¿no? O al revés, quién se queda en casa a cuidar a los niños y a los enfermos, como decía Valeria, Mariana, todos en el panel anterior. Creo que aquí, de fondo, el tema es bien complicado, sobre todo para alguien como José Nabor, que ahorita le voy a dar la palabra, porque él es quien mide la pobreza y el avance y el retroceso. O sea, siendo parte del gobierno, pues ahorita le toca darle malas noticias al señor presidente de una manera pues, bastante frecuente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se agradece muchísimo que la labor del Coneval sea pues, tan meticulosa en las mediciones. Por supuesto que tenemos comentarios en los cambios de medición, pero pues también es algo que creo que excede el ámbito de este panel. Y más bien me gustaría preguntarle a José Nabor Cruz, quien es maestro en economía
es investigador, tiene antes de ser funcionario público una agenda de investigación propia muy interesante en la materia. Justamente cómo el capital humano y el capital social que tienen los hogares determina su posibilidad o su capacidad de remontar en el progreso de esa familia o de ese hogar. ¿A qué me refiero? Ahorita todo lo que nos han mostrado, prácticamente todos los panelistas, tiene mucho que ver que los hogares con menores posibilidades de educación, menores ingresos, pues van a tener una ampliación en sus brechas. Y al final del día eso, de aquí a 5, 10, 15, 20 años y para el resto, pues se va a traducir en menor posibilidad de que esos hogares que caen en pobreza o esas personas que están en pobreza puedan remontar con mayor frecuencia y con mayor fuerza. Entonces, José Nabor, te doy la palabra y te agradezco el estar aquí con nosotros. Al contrario, un gusto, Sofía, muchísimas gracias. También saludo con mucho gusto a nuestros colegas panelistas. Es un placer también estar con ustedes. De igual manera voy a compartir pantalla en el sentido de algunas de las cifras que Coneval ha estado publicando recientemente. Efectivamente, el pasado 5 de agosto dimos a conocer los resultados de la medición de pobreza multidimensional correspondiente al lapso 2018-2020. Y bueno, estas son las cifras. 43.9% de la población en nuestro país está en situación de pobreza. Tuvimos un incremento de 2 puntos porcentuales entre 2018 a 2020. Contextualizando en el planteamiento que me hace Sofía, ciertamente de entrada, pues llevamos, de acuerdo a las mediciones de Coneval desde 2008, pues más de 13 años con más del 40% de nuestra población en situación de pobreza. Eso ciertamente debe de constituir y llevarnos a una gran reflexión sobre cómo lo que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, y si le sumamos 2 décadas atrás del siglo pasado, pues llevamos prácticamente 40 años bajo un esquema de brechas y de pobreza, pues prácticamente inalterado. Sí, efectivamente hemos tenido ya 3 grandes crisis, la del 94, la del 2008-2009 y la del año pasado. Ya el estimado Julio nos daba cuenta de cómo se da esta contracción histórica del Producto Interno Bruto y consecuentemente esa afectación macroeconómica pues se exhibe en lo que ocurrió en términos de pobreza. Si lo vemos por las 6 carencias que mide Coneval, claramente lo que ya han dicho mis estimados colegas previamente se entrelaza muy bien con la manera en cómo Coneval mide metodológicamente la pobreza en nuestro país. Ciertamente identificamos efectos mixtos derivados de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos 3 carencias que aumentaron fuertemente entre 2018 y 2020, pero también hubo 3 carencias que se redujeron en el mismo periodo. La carencia que más aumentó, como todos ustedes lo saben, fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Ha sido un tema que ya lo han tocado los colegas. Yo añadiría que tuvimos un año 2020 con una fuerte recomposición y reconfiguración tanto de la oferta y la demanda de los servicios de salud. De acuerdo a las propias cifras de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares que levanta el INEGI, pues encontramos que hubo un incremento de 7 millones de las personas que declararon haberse atendido en consultorios privados, pero la mayoría de estos en los consultorios de farmacia. Entonces sí tenemos ahí una reconfiguración importante que se dio el año pasado en el área de salud. Y si lo vemos en términos de carencia y de su incremento, rezago educativo ciertamente no tuvo un incremento fuerte, apenas 0.2 de punto porcentual, pero claramente coincido con lo que ya han comentado en cuanto a la afectación de mediano plazo que pueda dejarnos la pandemia en el rubro de educación. Asimismo, Coneval hace un mes dimos a conocer una evaluación inicial de la estrategia Aprende en Casa que se realizó a petición de la propia Secretaría de Educación Pública y ahí tenemos resultados pues ciertamente en las recomendaciones que le planteamos a la SED sobre la urgencia de diagnosticar a los estudiantes que sí llevaron el proceso educativo a distancia, también generar un programa de incentivo económico para retornar a aquellos estudiantes que desafortunadamente tuvieron que abandonar sus estudios. Ya Julio compartía algunos datos muy precisos. La propia Secretaría de Educación Pública nos manifestaba que de acuerdo a sus cifras, 4% de la matrícula del ámbito secundaria desertó, tuvo que abandonar los estudios en el pasado ciclo escolar. Entonces sí es un tema que claramente puede tener incidencias en la próxima década y que va un poco de la mano con el planteamiento sobre la urgente necesidad de fortalecer el capital humano, sobre todo en las zonas más vulnerables, y me parece también importante en virtud de
la estratificación de las cifras de pobreza. ¿Por qué? Porque tuvimos grandes incrementos en estados donde relativamente la pobreza había estado en un término medio, como es Quintana Roo. Quintana Roo pasó de tener 1/3 de su población en situación de pobreza en 2018 a la mitad de su población en 2020. Quintana Roo fue la entidad que tuvo el mayor incremento en términos de pobreza multidimensional en este último bienio. Y otro indicador, también complementando las cifras de mercado laboral que daban los colegas, que tiene Coneval, es la pobreza laboral, o el índice de tendencia laboral de la pobreza, ITLP. Este lo damos a conocer de manera trimestral, justamente apoyándonos en la encuesta nacional de ocupación y empleo que levanta el INEGI, y me parece muy evidente cómo se dio golpe en el mercado laboral durante el segundo trimestre del año pasado. Si lo podemos ver en la tendencia previa a la pandemia, habíamos tenido un pico de casi 42% de la población en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Pues es aquella pobreza, aquel porcentaje de población que tomando exclusivamente sus ingresos laborales no puede adquirir la canasta alimentaria que también en su momento la definió. Estamos hablando de alrededor de un poco más de 2,000 pesos mensuales el valor promedio de la canasta alimentaria en las zonas urbanas del país. Teníamos este pico del 42% en el trimestre de 2017. A partir de ahí, de manera cíclica, se empieza una tendencia de reducción, obviamente apoyada en también dos variables que se han comentado, una inflación estable en ese periodo, así como la política de incremento de salarios mínimos que comenzó en el primer trimestre de 2018 y que ha sido consecutivo. Sin embargo, de alcanzar un nivel relativamente bajo de 35% de la población de pobreza laboral en el primer trimestre de 2020, ustedes pueden ver con estas cifras, que si bien tiene su fuente de información la TOE, la encuesta telefónica que ya hacía referencia el doctor Santalla, pues prácticamente tenemos un incremento de casi 20 puntos porcentuales entre lo que teníamos previo a la pandemia y el segundo trimestre de 2020. Y a partir de ahí se da una tendencia de recuperación, que aún no llegamos a los niveles prepandemia, estamos todavía por arriba, pero ciertamente la reconfiguración de los mercados laborales, pudiéramos decirnos que esta afectación coyuntural pareciera que se está recuperando. Pero reitero, y con esto voy concluyendo el primer comentario, ciertamente estoy de acuerdo con la identificación de afectaciones de mediano plazo en tema de educación, tema de salud, y es parte de la agenda de investigación que el Coneval ha estado desarrollando. Ya les hacía referencia de esta evaluación inicial de Aprende en Casa. Estábamos también trabajando en una evaluación estratégica del sector salud de nuestro país, la cual daremos a conocer en el siguiente, a inicios del siguiente año, porque justamente consideramos que una afectación importante de la pandemia se dé en estos dos grupos. Gracias. Te agradezco mucho, José Nabor. Vamos a brincarnos una ronda de preguntas, Edna, porque en atención a todos y al tiempo, por supuesto, a los panelistas, nos quedan poquitos minutos, o sea, de acuerdo al programa nos quedan 15 minutos. Como empezamos casi 20 tarde, pues nos vamos a robar unos minutitos del siguiente panel, pero pues para no retrasar todo el proceso, vámonos directamente. Hemos platicado de un montón de mediciones, de un montón de parámetros para identificar dónde estamos y hacia dónde vamos. A mí me gustaría dos cosas. Hay preguntas del público que ya se están manifestando aquí, preguntando además desde un lugar muy legítimo, es teniendo tantas cifras disponibles, ¿de dónde sacamos los otros datos en el discurso político? Prácticamente es algo que escuchamos todo el tiempo. Eso es una pregunta que viene del público. La otra pregunta es, ¿qué es más urgente? Si es más urgente atender la pobreza o es más urgente atender la educación. Si me preguntas, yo creo que no es ni una ni otra, sino todas juntas, pero quiero sumarla con cuál sería tu aportación, digamos, que nos dé para arriba, que nos dé esperanza, porque pues también aquí estamos sentados un montón de personas con un capital humano impresionante y una responsabilidad asociada muy particular. Entonces, sé que son 3 preguntas que vienen además en diferente orden, pero por favor, me encantará escucharte. Me cuesta mucho trabajo hacer un planteamiento en positivo, Sofía, porque veo problemas, ¿no? Veo problemas de recursos. Desde que se arrancó la pandemia, nosotros promovíamos que se elaborara un presupuesto suplementario, que íbamos a necesitar atender algo excepcional y por eso necesitábamos poner lo que íbamos a invertir en eso en un presupuesto aparte. Claro. Pero sí consideramos que íbamos a necesitar dinero para resolverlo. Pero bien dice el dicho que todo problema que se resuelve con dinero no es problema.
Aquí nos falta dinero, sabemos que pues, las escuelas pues, les falta lo básico, que programas importantísimos que habían dado resultados, se les recortó el presupuesto, sabemos que la atención a la salud tenemos grandes déficits en términos de atención y de medicamentos, o sea, sí es un tema de dinero, pero también es un tema de capacidades. Leía en El País hace poco a una profesora de la escuela de University College que se llama Mariana Mazzucato, y ella decía, solemos pensar que la política económica o la política pública es poner dinero, pero eso no resuelve problemas. Entonces, sí creo que necesitamos de manera urgente construir ese presupuesto suplementario, este gasto extraordinario que necesitaríamos, este espacio fiscal que necesitaríamos para atender la emergencia, pero también creo que nos hace mucha falta construir capacidades. O sea, capacidades de Estado, capacidades en operadores, capacidades en los que proveen servicios de salud, de educación, para que puedan con el reto. Y eso toma tiempo, además. Eso toma tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Toma tiempo, pero si no lo hacemos, Sofía, nos estamos condenando a que la huella del COVID la lleve el cohorte del que hemos estado hablando, pero la lleven generaciones. Y que este país no logre cerrar las brechas. Hay una expresión que me encanta que se llama mind the gap, que lo usan en el metro londinense para decir aguas entre el pasillo y el vagón del metro, porque se abre una brecha. Entonces, el llamado de atención para nosotros es eso, cuidado con las brechas, porque si no las atendemos se van a quedar para siempre. Y creo que eso no solo se va a manifestar en oportunidades limitadas de desarrollo personal, sino también se van a manifestar en términos políticos y se va a manifestar en términos de la frontera de posibilidades para nuestra economía, y no queremos que eso suceda. Entonces, sí creo, hablando de los temas que pueden generar una agenda que nos convoque a todos, creo que este es el tema de la agenda que nos convoca a todos. Y creo que necesitamos liderazgos positivos que construyan esta visión de tenemos que cerrar las brechas, porque esta fue una llamada de atención tremenda de que no podemos conservarlas, de que la próxima tormenta perfecta no le puede dar en la cara a las personas más desfavorecidas. Entonces creo que este es el tema que puede convocarnos y creo que estamos a tiempo todavía de hacer algo. Tenemos que construir las capacidades en el Estado mexicano, en las instituciones públicas para responder con eficacia, pero necesitamos movilizar recursos y movilizar la política pública y nuestra atención a esto. El rol de las empresas, el rol del sistema financiero. Miren, el rol del sistema financiero, pues sí debe haber un compromiso por movilizar recursos para iniciativas de actores que no siempre son beneficiados. Estuve hace poquito en un foro donde había un acelerador de financiamiento para mujeres. O sea, cómo se genera evidencia para que quien invierte sepa que una mujer y que los proyectos, que las emprendedoras merecen ser financiadas como los emprendedores. Hay un papel para todos. Yo creo que en este tema, cuando decía un tema que nos convoque a todos, es articularnos en mecanismos de colaboración y de gobernanza donde estemos todos presentes, Sofía, porque estos retos no los resuelve un gobierno solo. Te agradezco, Edna. Roberto, tú en particular, que también no nos diste necesariamente buenas noticias, ¿sigues por ahí? ¿Nos escuchas? Roberto Vélez. Aquí estoy. Pregunta para ti. Por supuesto es que es importante usar parámetros que sean fáciles de comprender para poder empezar a tener una solución al respecto, ¿no? De eso ya hemos estado hablando un rato, pero ¿para dónde le damos? O sea, no estoy pidiendo que seamos optimistas nomás por el puro gusto, sino que busquemos cuál es la salida y cuál es el rol de la audiencia que nos está escuchando en esta parte de detonar la movilidad social. O sea, ¿qué parte de la responsabilidad de estos ejecutivos, de estos tomadores de decisiones, de estos analistas, de estos economistas, puede incorporarse en solucionar el tema de movilidad? Sí, mira, Sofía, voy a retomar una expresión que utilizó Edna con relación al metro inglés, Mind the Gap. Y no es que yo sea muy optimista, Edna, pero
aquí tenemos una ventaja, que como nos pegó la pandemia, es como si el metro se hubiera parado en curva, si fuera una parada en curva, ¿no? Y entonces es obvia para todos y para todas claro, el espacio que hay entre el escalón y el vagón, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay manera de decir, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, tengo dudas. Claramente lo estamos observando, el choque, y cómo el choque es diferenciado, y entonces ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Y eso entonces, ¿a qué nos lleva en términos de acción inmediata? Yo hablé mucho hablé totalmente, toda mi presentación anterior fue sobre el tema educativo, pero ahí hay un componente clave que tiene que ver con política social y con política pública, con estado de bienestar, que es la ausencia de mecanismos de protección social, ¿no? Efectivamente, este choque nos mostró la ausencia y de diferenciación en mecanismos de protección social a lo largo de toda la escalera social y a lo largo de todas las regiones del país. Entonces, es necesario construir un sistema de protección social que tenga cobertura para toda la población. Como decía Edna, esto no es gratis. No lo dijiste así, Edna, pero pues es básicamente eso. No, es gratis, necesitamos construir una hacienda pública sólida que pueda sostener mecanismos con estas características. Y también dentro de esta discusión hay dimensiones de atención clave, que son de atención pública y de atención privada. Julio en su presentación mostraba esta parte de la participación laboral y cómo la parte de mujeres está haciendo mucho más lenta la recuperación. Sabemos que partimos de una base mucho menor en el caso de las mujeres y la recuperación está siendo lenta. Entonces, también este tipo de choque lo que te muestra es que cuando pensamos en un sistema de protección social, no tenemos que pensarlo en términos convencionales. Tenemos que entender cómo se construyen y cómo se cristalizan las desigualdades y cómo estas derivan en estas bajas tasas de movilidad social. Entonces, si estamos observando un problema con estas características, que a lo mejor era muy claro para muchos, pero no para todos. Si estamos observando ese problema, entonces cuando pensamos en protección social para toda la población, también tenemos que estar pensando en, por ejemplo, cuidados, ¿no? Esquemas de cuidados, donde tienen que ser atendida tanto la población cuidadora como la población que tiene derecho a ser cuidada, ¿no? Entonces, esto, en términos de mercado laboral, tiene implicaciones. Y tiene implicaciones en términos de política pública para el mercado laboral, pero también tiene implicaciones de política del sector privado con relación al esquema de contratación y avance de sus trabajadores dentro de las empresas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por hacer. Nosotros lo hemos hecho desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Hemos desarrollado una certificación relativa a eso para las empresas. Y estoy seguro que este tipo de choque puede facilitar el que podamos avanzar más rápido, tanto en la discusión pública como en la privada, en términos de estas desigualdades estructurales. Buenísimo, te agradezco, Roberto. Creo que me quedo en la parte donde además coincide con lo que presentó Julio y con lo que comentó Edna, el tema de la informalidad. Ustedes saben que las mujeres trabajamos en mayor proporción en la informalidad y creo que aquí sí hay una responsabilidad del sector privado, que, insisto, es un tema también de incentivos, pero Patti aquí sentada enfrente de mí no me dejará mentir la importancia que tiene la responsabilidad social desde las empresas. Por ejemplo, las empresas privadas cuando inscriben a sus trabajadoras ante el IMSS, pues dicen, tenemos tal tasa de mujeres que trabajan y que necesitan guarderías. Bueno, cuando las mujeres trabajamos más en la informalidad no tenemos acceso al IMSS. Y entonces las empresas dicen, aquí no necesitamos tantas guarderías. ¿Qué pasa? Se vuelve un incentivo perverso porque las mujeres entonces no pueden insertarse en el mercado laboral formal. 1. 2. Las estancias infantiles. Bueno, vamos a darles 1,000, 2,000, 3,000 pesos a las mujeres en transferencia para solventar que no están trabajando. En promedio, las mujeres en México ganamos 7,000 pesos. Entonces, la diferencia es prácticamente del doble. ¿Qué incentivo hay en quedarme en mi casa, pudiendo salir a trabajar, a generar mucho mayor riqueza por fuera? Estamos perdiendo dos
empleos. El empleo de la mujer que no puede salir a trabajar y el empleo de quien tendría que estar cuidando a los niños, a los enfermos, a las ancianas, etcétera. Entonces, creo que me quedo con eso. No es mi turno, es turno justamente de Julio. Y creo que a Julio Nabor esta pregunta pues les puede parecer interesante, porque desde el punto de vista de oficinas de estadística, de pues entes públicos que se dedican a medir esta información para ponerlos a disposición de nosotras, de nosotros que estamos aquí sentados, de los think tanks como México Evalúa, como México Cómo Vamos, y que nosotros a su vez la procesamos para que ustedes cuenten sus propias historias. Bueno, creo que la pregunta a Julio y a José Nabor va a ser muy similar. Ustedes desde su oficina que ofrecen citas, estadísticas, numeralia tan precisa, ¿cómo pueden hacer para que uno, nos vayamos con un sentido de que sí se pueden mejorar las cosas en esta mesa, y dos, que las autoridades realmente las ocupen? Porque decía José Nabor, la Secretaría de Educación manda a hacer estudios, todo está muy bien, pero mientras eso no se traduzca en un cambio de directriz en la manera en la cual se genera la política social y sigamos asignando el dinero público, que tanto decía Edna que no es mucho y que tenemos que reasignar de la mejor forma, pues hay que asignarla con criterios poblacionales que tengan que ver que le llegue a los más necesitados. Entonces, Julio, te dejo con esa pregunta. ¿Cuál es tu rol desde una oficina de estadística tan importante? Mira, excelente pregunta, Sofía. Déjame compartir aquí, mi pantalla va a ser muy breve, son un par de láminas nada más que quiero mostrarles, que creo que es muy elocuente. La primera es para hacer el punto que trae el artículo 26 constitucional de la política pública. La política pública y el sistema de planeación democrática en nuestro país tiene que estar basado en información fiable, en información dura, información de calidad. La política pública se parece más al trabajo de un cirujano que a darle a la piñata con los ojos vendados. El chiste no es golpear a ver si le atino, sino realmente tener intervenciones bien dirigidas, bien diseñadas, basadas en evidencia, que posteriormente serán evaluadas, como lo hace Coneval, para poder determinar la eficacia de esas políticas públicas. Y allí es donde la estadística y la geografía son muy importantes para brindar información que permita hacer esos diagnósticos y esas evaluaciones. Y el segundo punto muy importante es que nuestro país ya tiene compromisos internacionales, que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenibles, donde tenemos una agenda muy, muy amplia de 17 objetivos que ustedes conocen, que abarca temas económicos, temas sociales, un par de temas que no hemos comentado de momento, que son los medioambientales y también los temas de gobernanza, de seguridad, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestro país ya acordó 241 indicadores que nos marcan qué tipo de acciones o en dónde son las áreas donde tenemos que tomar acciones importantes, ¿no? Y esto abarca temas desde la erradicación de la pobreza, la mejora en la salud, el cierre de las brechas de género, el reducir las desigualdades, la protección del medio ambiente, en fin, una serie de políticas que deberán encauzarse y que son medidas a través de sus indicadores, que es donde las agencias de estadística en México y en el resto del mundo podemos ir aportando. Gracias, Sofía. Gracias, Julio. Qué interesante rol tiene además el INEGI en este caso. Y bueno, José Nabor, me encantará escuchar tu opinión en concreto respecto a esto. O sea, desde el punto de vista de tu labor pública, ¿qué tipo de mediciones o en qué tipo de cosas tendríamos que fijarnos para medir el progreso social de aquí en adelante? O sea, entendiendo que pues veníamos de situaciones donde la pobreza laboral se había mantenido estable, donde la pandemia nos pega con todos, donde ya estamos casi en niveles pre-pandemia, pero nomás no lo estamos logrando. Bueno, ¿en qué tenemos que fijarnos? Las 2 o 3 cosas tendríamos que fijarnos para que aquí en adelante todos los que están aquí haciéndonos el favor de atender puedan llevarse como idea final de este panel. Claro que sí, con mucho gusto, Sofía. Pues de entrada, seguir, no solamente por parte de Coneval, seguir generando toda esta gama de información y de las evaluaciones de los programas sociales federales, sino también yo plantearía en estos términos. En primer lugar, y les comparto a todos los que nos están acompañando virtualmente y presencialmente, el próximo 15 de diciembre, Coneval va a presentar
las cifras de pobreza multidimensional a nivel municipal correspondientes al año 2020. Vamos a dar esta actualización, el último dato es el que data de 2015. Entonces, va a tener el país una tercera fotografía, 2010, 2015, 2020, de la pobreza multidimensional a nivel municipal. Y de entrada, estas cifras son muy relevantes porque es parte de la asignación de fondos federales a través del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social del país que hace la propia Secretaría de Bienestar. Entonces, en ese sentido, el fortalecimiento, por un lado, de este fondo. En segunda instancia, la actualización de los planes estatales de desarrollo. Estamos en una coyuntura donde 15 gobiernos estatales están entrando en funciones, van a tener esa fotografía, a la vez también los propios municipios de estas entidades y del resto del país, lo cual va a permitir actualizar, reorientar o ajustar muchas de las políticas sociales de estos dos niveles de gobierno, el municipal y estatal. Y eso lleva a un segundo planteamiento que desde Coneval también hemos sido muy insistentes, sobre todo desde el año pasado en términos de la pandemia, que es la complementariedad de las intervenciones sociales en los tres niveles de gobierno. Coneval, como ustedes sabrán, pues tiene la responsabilidad normativa de evaluar los programas sociales federales, pero también le damos un acompañamiento, una asesoría técnica importante a gobiernos estatales y municipales. Y hemos sido muy enfáticos en estos últimos meses que se tienen que complementar acciones, que no se tienen que duplicar esfuerzos, que se tienen que fortalecer padrones de beneficiarios a nivel municipal y a nivel estatal para justamente focalizar las intervenciones. Y el dato de las 6 carencias que ocupa Coneval a nivel municipal, claramente va a permitir focalizar, porque vamos a tener municipios donde el mayor rubro de carencia va a ser la alimentaria, algunos otros van a ser el educativo, algunos otros salud o acceso a seguridad social. Entonces, ciertamente, planteamiento sería fortalecer la focalización de las intervenciones sociales a través, en este caso particular, del uso de información que generamos a través de la desagregación municipal. Ciertamente, y con esto voy cerrando esta reflexión, tendremos que ser muy cuidadosos y darle seguimiento, ya lo dijiste muy bien, no solamente las ONG, sino también los entes gubernamentales, a esta afectación de mediano plazo. Me parece que previamente ya teníamos niveles educativos bajos, lo sabemos bien, las pruebas PISA dan cuenta de ello, y esta reconfiguración que tuvo el sistema educativo y que sigue teniendo, porque al final del día estamos en un nuevo ciclo escolar presencial, semipresencial, donde se tendrá que actualizar un poco los procesos de aprendizaje de los estudiantes de los 3 niveles educativos, primaria, secundaria y media superior, y ciertamente lo que esté ocurriendo en estos meses no se verá reflejado tal vez ni siquiera en la siguiente medición de Coneval, sino en las próximas 2, 4, 6 mediciones. Entonces, ciertamente, me parece que el seguimiento que podamos darle al tema educativo, sobre todo, será crucial, pues no, yo lo diría en esos términos, no para que en 2030 o 2040 sigamos reportando que 40% de la población esté en situación de pobreza, sino que verdaderamente haya un punto de quiebre hacia 2050 y verdaderamente tengamos un desarrollo como país a la mitad de este siglo. Gracias. Muchas gracias, José Nabor. Edna, una ultimísima reflexión por alusiones personales a PISA. Miren, bueno, yo quería cerrar con una nota positiva. No, perdón, dale, estaba dale. pensando, y después de oír a mis colegas, pues decir que la nota positiva es que tenemos información para tener buena política pública. A lo mejor esto no era cierto hace unos años o hace unos lustros, pero ahorita la tenemos. Entonces, ¿qué me llevo de este panel? De cada uno de los colegas que compartimos un diagnóstico y que pudimos ofrecer pues datos, información muy elemental, pero y no tan elemental, para hacer buenas intervenciones, Sofía. Me encanta. Creo que eso, cuando tú nos preguntabas, porque nos mandó un cuestionario, Sofía, de preguntas posibles, cuando tú decías qué diferencia una política pública de una ocurrencia, pues es el método. Y un método que parte del uso intensivo de la información. Me encanta. Pues un reconocimiento especial al INEGI sí, a todos, al avance que ha tenido además en la calidad. Al INEGI, ¿no? al Coneval, a las organizaciones de sociedad civil como México Cómo Vamos, como el CEI, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como México Evalúa. Sí estamos generando una comunidad, una masa crítica de actores que estamos generando evidencia para hacer las cosas mejor. Me encanta tu nota positiva.
Les agradezco yo, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿Cómo vamos? Y aprovecho un minuto de su tiempo para hacer un anuncio. Ayer presentamos esta cosa bonita que se llama Índice de Progreso Social. Es un análisis donde entre los hallazgos, que no les van a sorprender, es que los 10 o los 11 estados más pobres del país, todo lo que ganaron de 2016 a 2020 en progreso social, lo perdieron en cuestión de un año. Los estados que estaban hasta arriba, digamos, los más ricos, esos estados, todo lo que ganaron, solo perdieron aproximadamente una tercera parte. Entonces, se los dejo ahí para que también ustedes tengan información relacionada con el progreso social a nivel estatal. Al final de este estudio, que viene desagregado por entidad federativa, van a poder ver tarjetas útiles por entidad sobre cada uno de los rubros donde las cosas no están saliendo tan bien. Y aquí retomamos 2/3 partes de la información del INEGI, por supuesto, pero también retomamos información de otras organizaciones de sociedad civil, incluyendo de artículo 19 en todo lo que tiene que ver con violencia al periodismo. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Agradecemos a nuestros panelistas y moderadora por su participación. Invitamos a la licenciada Edna Jaime y a la maestra Sofía Ramírez